En las primeras unidades de nuestro programa de Filosofía y Teoría de la Educación, es decir, las unidades 1 y 2, nos detenemos sobre todo a el análisis y la interpretación de los términos que componen filosofía de la educación, es decir, la interpretación del concepto de filosofía por una parte y de educación por otra parte. Nos remitimos a los conceptos tanto clásicos como contemporáneos y también en las dificultades iniciales para la definición del término educación y por lo tanto para la definición de filosofía de la educación. En este sentido consideramos el origen de la filosofía y lo que está implicado en ese momento, cronológicamente, pero también en el inicio de todo filosofar como experiencia que se transita individualmente y que transitan también las sociedades. Consideramos la fórmula fundamental con la que se nombra la transición entre las formas iniciales a través de las cuales los humanos damos respuestas a nuestras preguntas y la forma como lo hace la filosofía. Genéricamente esto se nombra con la fórmula de el paso del mito al logos. Nos detenemos también en el contacto entre civilizaciones que está implicado en el nacimiento o en el origen de la filosofía, en particular el contacto entre la civilización griega y las civilizaciones orientales, haciendo la distinción entre las mutuas influencias y el paso adelante que da la filosofía griega, en tanto que perteneciendo a un pueblo que se caracterizó por un tipo específico de observación. Esta observación estuvo volcada en lo que caracteriza la filosofía, que es la actitud de la investigación, de la cual, por cierto, surgen todos los sistemas educativos. Haciendo un análisis etimológico del término filosofía, establecemos también una distinción entre dos formas de traducirlo, una que corresponde con amor a la sabiduría y uno que corresponde con amistad hacia la sabiduría. En este sentido, hacemos la distinción entre distintos modos en que los griegos definieron estos términos a través de 4 palabras: eros, filía, estorge y ágape. De esta manera nos preguntamos entonces, ¿amor por la sabiduría o amistad por la sabiduría? A continuación avanzamos hacia la revisión de los primeros filósofos de la tradición occidental que nos dan algunas pautas para el pensar inicial, es decir, para el pensar que se hace en cada experiencia pensante, que es justamente la invitación de este seminario. Nos detenemos entonces a revisar las escuelas científicas, las escuelas propiamente filosóficas y las escuelas metafísicas para hacer una distinción entre ellas y comprender justamente qué es lo que caracteriza la filosofía y en ese sentido lo que caracteriza a la filosofía de la educación. Nos importa establecer una distinción entre las distintas percepciones de la sabiduría. Una percepción que la concibe como verdad revelada y una concepción que la piensa como verdad de lo común. Para hacer esta distinción, revisamos a 2 autores del origen de la filosofía que establecen justamente 2 rutas o 2 modos de transitar la relación con el conocimiento. Uno de ellos es Parménides de Elea y el otro es Heráclito de Éfeso. Investigamos también en esta revisión lo que los autores filosóficos llaman los grados previos de la filosofía, teniendo entre ellos al mito, también a la poesía y a los modos como se transita directamente hacia la filosofía desde la actividad de la investigación como la observación y el establecimiento de relaciones que permiten abstraer principios universales. Hay unas ciertas ópticas que están en relación con la filosofía y dependiendo del acento entre unas u otras, surgen distintos modos de reflexionar, distintos modos de investigar y por lo tanto también distintos modos de pensar. Todo ello tiene relación con la filosofía de la investigación
y por eso nos detendremos entonces a analizar y a profundizar en las diferencias y las similitudes entre la óptica filosófica, que representa lo cosmológico, entre la óptica antropológica, cuya centralidad, tal como lo dice el término, se funda en el hombre, en lo humano y en la felicidad de lo humano, de la convivencia y de las comunidades humanas, la óptica ética, que se pregunta sobre todo por el ethos entendido como hábito y como aquellos principios o reglas de conducta que surgen en la organización de las sociedades y también en la vida individual. También los aspectos estéticos, siguiéndole el rastro a una tradición que piensa la educación también, no solo desde el ámbito de la razón, sino también desde el ámbito de la sensibilidad, con la posibilidad de educar tanto una como la otra para lograr una experiencia educativa integral. Y por último, nos remitimos también a la óptica lógica. Estas ópticas no agotan todas las que corresponden a la filosofía, pero de alguna manera permiten establecer la distinción, y en el caso de la última, la lógica, nos permite tanto comprender el modo como se ha organizado la tradición filosófica occidental, como también tener unas ciertas herramientas que nos permiten identificar en los discursos y en los dilemas y debates contemporáneos unos modos de argumentar que con apariencia de verdad son sin embargo engañosos. A este tipo de argumentos los llamamos falacias, y allí nos detendremos especialmente para dar a los estudiantes herramientas específicas que les permitan tanto identificar como producir discurso lógico que tenga un compromiso con la verdad y no solamente con la opinión o con la persuasión. Entre estas distintas ópticas establecemos una especial distinción entre la óptica cosmológica, aquella que de alguna manera abre las miras de la comprensión para pensar lo humano, la persona humana, las sociedades humanas y todos los fenómenos asociados como perteneciendo a un conjunto más grande de fenómenos, por eso la palabra cosmos o cosmológico, y en ese sentido permite ampliar tanto la reflexión como la sensibilidad, el pensamiento integral hacia otras formas de la vida que no son únicamente el humano, generando unas ciertas éticas y unas ciertas estéticas que abrazan la diversidad de la vida y en este sentido producen unos resultados y unos modos de relación más armónicos entre lo humano, pero también entre lo humano, por ejemplo, y la naturaleza. Esto en referencia a las nuevas necesidades y nuevos enfoques de la cultura que en general se han llamado educación ambiental. Por otra parte, nos detenemos y hacemos una distinción también en relación con la óptica antropológica, que por el contrario es la que cierra las miras hacia el fenómeno del humano y pone en el centro la felicidad humana, lo cual tiene mucho sentido, especialmente en situaciones de riesgo y de incertidumbre, pero que por otra parte tiende a cortar los contactos a través de los cuales los humanos nos comunicamos, nos relacionamos y nos armonizamos con los fenómenos totales de la diversidad de la vida, entendida vida aquí como bios, tal como la definían los griegos. En ese sentido, cito entonces dos fragmentos, uno que corresponde a la óptica cosmológica y uno que corresponde a la óptica antropológica. El primero de ellos de Heráclito de Éfeso y el segundo de Platón. Parafraseo entonces, el primero dice: una cosa es lo sabio, conocer el logos o la ley o la razón que lo gobierna todo a través de todo. Y en segundo lugar, la definición que hace Platón sobre la felicidad, diciendo que es la realización de la armonía y la justicia, no solamente
en la persona misma, es decir, la armonía entre el cuerpo y el alma, sino también la armonía entre el individuo y la polis, o la ciudad, o el Estado. En este sentido, entonces, la educación, tal como la planteamos en este seminario, se dirige a la profundización de ambas ópticas y a la comprensión de cuándo es necesario centrarse en una o centrarse en otra para dar respuestas, no solo a la comprensión de una tradición reflexiva, sino también a los fenómenos presentes y a los fenómenos actuales, frente a los cuales el licenciado en educación debe interactuar y además proponer.